Hola, buenos días. Estamos aquí en esta clase de contabilidad básica. Vamos a empezar clase. Me presento. Mi nombre es José Miguel Camarena. Voy a ser su profesor de contabilidad básica y vamos a empezar. Hoy vamos a ver cosas sencillas, muy sencillas y básicas porque es importante la historia de la contabilidad. Entonces, empezamos. Ok. La clase de hoy va a ser contabilidad básica. La contabilidad básica, vamos a ver cosas sencillitas que es de esta clase los conceptos de contabilidad. Antes de eso tenemos que dar una breve reseña histórica de la contabilidad, entender qué son los usuarios de la información contable y qué es la división de la contabilidad, cómo se divide la contabilidad. Empezamos. Primero es acerca de la historia de la contabilidad. ¿Ok? Entonces la contabilidad se originó entre los años 3600 a 4000 antes de Cristo, siendo las primeras anotaciones contables pizarras babilónicas y en otros pueblos antiguos como los egipcios, los hebreos, los fenicios, los griegos y romanos en diferentes pizarras. Para rememorar los orígenes de la contabilidad, es necesario recordar que las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando muchas de estas a crear elementos auxiliares para contar, sumar, restar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se obtuvo una actividad que fue la creación de la moneda como único instrumento de intercambio, porque antes hacían con puro, por medio de cosas, entonces hasta que se creó una moneda específica para el intercambio de cosas. Por tanto, podemos determinar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre, razón por el cual en esta parte efectuaremos un estudio referido a la historia de la contabilidad. Y está dividido en 4 partes: en edad antigua, en edad media, en edad moderna y en edad contemporánea. ¿Okay? Se dan cuenta, lo puse un poco chuequito el de edad contemporánea porque es el que estamos utilizando hasta nuestros días de hoy. ¿Ok? Empezamos uno por uno. En la edad antigua, esta, se empezó, se puede decir que es en el rango del año 6000 antes de Cristo. Ya hubo elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado estuvo la escritura y por otro lado los números, que fueron los elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. ¿Ok? El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Harvard, en Massachusetts. ¿Ok? Comúnmente esto fue originario en Mesopotamia, donde años antes había desarrollado una civilización, llegando la actividad económica a tener gran importancia. Por favor, de lo que esté platicando de cada edad, pongan lo más importante, por favor. Necesito que tengan lo más importante. Que es muy poquito lo que doy, pero es importante de cada edad lo necesario, ¿no? Como cuando empezó, qué fue, cómo se llamó, como lo acabo de decir. Todos, por favor. Entre los años 5400 a 3200 antes de Cristo, se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, ¿ok? Donde se recibían depósitos y ofrendas que éstas se prestaban con intereses. De ahí entró la palabra interés, que le daban valor a las ofrendas que se les hacían a a los atributos, a los jefes, a los mayores que estaban, para darle interés a eso. ¿Ok? Ahí empezó la palabra interés. Para el año 5000 antes de Cristo en Grecia, allá habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros. O sea, en el año 5000 antes de Cristo ya empezaron con los libros contables, con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. ¿Ok?
Siguiendo, en el año 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos que, por órdenes superiores, anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Ahí empezó un ordenamiento y el concepto de tener un control de los gastos, pero en este caso de los superiores. Por el año 2100 a.C., en Babilonia se realizaba la célebre codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable en Babilonia. Por el año 594 a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente que el conserje nombrase por sorteo entre sus miembros 10 logistas para construir el Tribunal de Cuentas, destinado a juzgar a funcionarios diversos servicios administrativos que debían rendir cuentas anualmente. ¿Ok? Eso fue antes de Cristo. Todo esto fue antes de Cristo. Pues estamos hablando de la Edad Antigua. Entre los años 3056 al 323 a.C., que fue el periodo del imperio de Alejandro Magno, el mercado de bienes creció de tal manera hasta cubrir la península báltica, Egipto y una gran parte del Asia Menor. Estamos hablando de India, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones en Roma. Las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escrito en los Tisher consulares, así se llamaban, Tisher consulares, que eran tablillas de marfil o de otro hueso de animal de forma oblonga con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo o liberto. ¿Ok? De su amo patrón y la fecha, así como la anotación de expectativic, es decir, revisado por, ese fue un testimonio del año 85 a.C., o sea que se ya ponía firma que era testimonio de lo que escribía era verídico. Textualmente una de ellas decía, revisado por Cuesero, esclavo de Fafinio, el 5 de octubre, en el consulado de Lucio Ciña y Xenio Papiro. Con certeza se sabe que durante la República como del Imperio, ya la contabilidad fue llevada por plebeyos. En suma, los romanos llevaron una contabilidad que constaba de 2 libros, el Adversaria y el Códex. El Códex es el que vamos a utilizar ahorita. El Códex estaba también constituido por 2 hojas anversas, unidas por el centro, destinadas a registrar nombre de la persona, causa de la operación y monto de la misma, donde se encontraba dividido en 2 partes. El lado izquierdo denominado Accepti, destinado a registrar el ingreso o cargo de la cuenta. Les voy a poner aquí cómo se escribía. ¿Cómo se escribía? Accepti. Accepti. Con doble C. Y estaba escrito del lado izquierdo del papel. Y aquí entran todos los ingresos o cargos de la cuenta, o sea, todo lo que entraba. Y del lado derecho estaba el respondi. El respondi. ¿Qué significa todos lo destinado al acreedor? O sea, todo lo que pagamos. Respondi. Eso estamos hablando en la antigüedad. Ok. Y hasta ahí termina la edad antigua y empezamos con la edad media. En los siglos, entre los siglos 6 y 9, 6 y 9, en Constantinopla, se emite el solidus, solidus, solidus. ¿Qué era el solidus? El solidus era una moneda de oro, solidus, con peso de aproximadamente 4.5 gramos,
que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo, mediante esta medida, ¿cómo se llama? Haya un registro contable. Razón por la cual no es raro en ciudades italianas alcanzaran un alto conocimiento y desarrollo máximo de la contabilidad. ¿Ok? En 1157, Ansaldus Boilairus, notario genovés, repartió beneficios que arrojó una asociación comercial. Distribución basada en el saldo de la cuenta de ingresos y egresos, dividida en porción a sus inversiones. Se conservan desde 1211 en Florencia cuentas llevadas por un comerciante florentino anónimo con características distintas para llevar las ubres, método peculiar que dio origen a la escuela florentina, donde el debe y el haber van arriba el uno del otro en diferentes párrafos cada cual. Debe y haber. Esas palabras son importantes. O sea, a partir de la Edad Media estuvo una cosa que se llamaba debe, o sea que el acepti lo cambiaron por la palabra debe y el respondi lo cambiaron con la palabra haber. Y esas palabras hasta ahorita son las que se utilizan, el debe y el haber. ¿Okay? Así de sencillo. El célebre juego de libros utilizados por la comuna de Génova se encuentran llevados haciendo uso de los clásicos términos debe y haber, utilizando asientos cruzados y llevando noticias de cómo es el comportamiento y el control contable. ¿Ok? Un nuevo avance contable se enmarca entre los años 1366 y 1400, donde los libros de Francesco Datini muestran la imagen de una contabilidad por partida doble. Vamos a ver ahí inició la partida doble, que es lo que utilizamos hasta nuestros tiempos. ¿Cómo se llama? Que por primera vez las cuentas patrimoniales propiamente dichas conservan tales antecedentes. Están hecho esto en Francia. Entonces, aquí en la Edad Media, entre estas edades, se solidificó la moneda solidus, se encontró el debe y el haber, y fue el inicio de la partida doble en la Edad Media. Son como que lo más importante de esto. Seguimos con la Edad Moderna. La Edad Moderna se considera como pionero en el estudio de la partida doble a Benedetto Cottigli, nacido en Dalmacia. ¿Ok? Autor de la Marracuta de Mercante Perfetto en italiano. Obra que terminó de escribir en el 1458. ¿Ok? En dicho libro, el capítulo destinado a la contabilidad en forma explícita establece la identidad de la partida doble. Además, señala el uso de 3 libros. Cuaderno, este ya es de la Edad Moderna, por eso lo voy a poner de otro color. Cuaderno. Ok. Otro que se llama Giornale. Giornale. Lo pongo aquí. Giornale. Y otro libro que se le llama Memoriale. Memoriali. Memoriali. Es que no soy italiano, ¿verdad? Memoriale. Que ahorita ya tienen nombres más específicos. Al cuaderno, se le conoce como libro mayor. Al giornale se le conoce como libro diario y al memoriale como el borrador. ¿Okay? Incluyendo un libro copiado de cartas y la impreciosa necesidad de enseñar contabilidad. Sin ninguna duda, el más grande autor de su época fue Fray Luca de Paciolo. Ese nombre quiero que lo escriban. Fray Luca de Paciolo.
¿Por qué este nombre en especial? Porque a él se le conoce como el padre de la contabilidad. ¿Ok? Sin igual de duda es el más grande autor de la época. ¿Ok? Él se especializó en teología y matemáticas y fue un incansable viajero enseñando sus especialidades en varias universidades de Roma. ¿Ok? Se dice que vivió en Milán con Leonardo da Vinci y debido a la invasión francesa se trasladaron a Florencia. ¿Ok? Muy bien. En 1494 publica su tratado titulado Suma de la Aritmética. ¿Ok? La primera de aritmética y álgebra y la segunda en geometría. Esta última subdividida en 8 sesiones, siendo la última de estas el Distinction Notatio Tratus de noveno, titulado Tratado de Computi o Telescript. Incluye 46 capítulos, considera que la contabilidad en su aplicación requiere conocimiento matemático. Todos acuérdense, el padre de la contabilidad es Fray Luca de Paciolo. Su aplicación requiere conocimiento matemático y realiza una nueva impresión de su tratado, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma, o sea que no haya deudo sin acreedor, sino también las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, etcétera, con gran detalle. Ingresa en el aspecto contable explicando el inventario de como una lista de activos y pasivos, preparando por el propietario de la empresa antes que comience a operar. Hable del memoriable, un libro donde se anota las transacciones en orden cronológico y detalladamente. Por eso se le conoce como el padre de la contabilidad, porque ya todo lo ingresó a un sistema que hasta ahorita estamos utilizando. ¿Ok? El expansionismo mercantilista se encargó de exportar al nuevo continente la contabilidad por partida doble. Sin embargo, en América precolombina, la contabilidad era una actividad usual entre los pobladores. A partir del siglo XVII, surgen centros mercantiles, profesionales independientes, con funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable. Así de simple. Entonces, la edad moderna es cuando realmente ya se lleva un proceso ya controlado como se lleva hasta ahorita, gracias a la edad moderna y gracias a Fray Luca de Paciolo. ¿Okay? Empezamos con la edad contemporánea. En la edad contemporánea empieza a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX. Aquí lo pongo. A partir del siglo XIX. La contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas, constituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas, entre las que podemos mencionar la personalista del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Además, inicia el estudio de principios de contabilidad, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. El sistema de enseñanza académica se racionaliza, haciéndose más accesible y acorde a los requerimientos y avance tecnológico. Además, se origina al diario mayor único el sistema centralizador. ¿Ok? Centralizador. Entonces, se inicia el estudio de principios de contabilidad tendientes a solucionar problemas y se enseña el sistema centralizador, la mecanización y la electrónica contable, incluyendo nuevas técnicas relacionadas a los costos de producción. Las crecientes atribuciones estatales enmarcan cada vez los requisitos jurídicos contables, así como el desarrollo del servicio profesional. ¿Ok? Así de simple. Entonces se dan cuenta, la edad contemporánea ya es más extenso el conocimiento que hasta llega a ser, entienden que es una carrera
completa para entender toda la contabilidad. Ustedes, como son administradores, hay que tener este conocimiento de contabilidad para poder tomar decisiones. Seguimos. Vamos a ver ahora los usuarios de la información contable. Los usuarios de la información contable son los gerentes que necesitan evaluar la capacidad de pago. Esos son los usuarios de información contable. Porfa, apunten eso, que son los gerentes que necesitan evaluar la capacidad de pago. El desempeño y la gestión y la actividad económica. Ya estamos de lleno ya dimos la reseña histórica, ahora vemos que es usuarios de la información contable. El desempeño y la gestión en la actividad económica también son usuarios de la contabilidad. Los acreedores, los prestamistas, las autoridades tributarias, los inversionistas, etc. Si se dan cuenta, en este mapa está dividido en las 7 más importantes, que son los accionistas, los clientes, los bancos, los trabajadores, las administraciones públicas, la competencia y la dirección. A todos esos usuarios es importante la información contable, ¿verdad? Muchos son los interesados en conocer datos contables de una empresa. A continuación analizaremos quién necesita la información contable, para qué necesitan y a cuáles datos tendrán acceso. Vamos con los primeros. La dirección. La dirección, ¿para qué quiere la dirección? Necesita información detallada y urgente de sus decisiones que tornan continuamente. Dependen del funcionamiento de la empresa. Decisiones como estas: compramos un camión, lo alquilamos, lo asignamos a un servicio, etcétera, ¿no? Pedir un préstamo al banco, a los socios, obtener un resultado, si va a la deriva, si hay utilidades, hay pérdidas. Es muy importante la dirección, que tengan esa información contable. ¿Ok? Entonces los directivos deben acceder a la información contable muy detallada, incluso a los documentos que la soportan, y esta les llega con total celeridad. A los accionistas les interesa la participación en la empresa y que el rendimiento le sacan a la misma. ¿Quiénes son los accionistas? Son las personas que dan dinero al principio para que empiece una empresa. Y la participación en la empresa y qué rendimiento le sacan a la misma. De ser inferior al esperado, podrían optar por venderla o invertir en otros negocios o productos financieros. La información contable que reciben suele constituir en informes periódicos sobre la evolución y las perspectivas de la empresa. También los accionistas tienen acceso a los estados financieros de la firma. Otra, los proveedores necesitan monitorear el riesgo de las empresas con lo que mantienen relaciones comerciales. O sea, los proveedores los que nos dan productos para que funcione la empresa, pero es necesario que vamos a pagar realmente. Entonces, por eso también es necesario que ellos tengan la información contable. Es decir, cuando les deben, cómo está formalizada dicha deuda y si las empresas con que mantienen relaciones comerciales está formalizada dicha deuda y serán capaces de pagarla. O sea, lo hacen por seguridad. Entonces tienen derecho a tener esa información contable los proveedores. Otros, los clientes. Ahí están los clientes, que son algunos clientes con quienes que se han firmado un contrato de suministro por un año, por un lapso más largo, con lo que suelen solicitar los estados financieros, la lista de los principales clientes y proveedores, así como de los bancos con que trabajan. O sea, para indicar que es una empresa sólida. ¿Ok? Entonces, acuérdense que los usuarios de información contable es que esté para todos y sea clara y concisa. Así, quieren asegurarse que el proveedor sea una empresa sólida, sin problemas y con capacidad suficiente para poder cumplir su compromiso de suministro. Otra que le interesa mucho también su información contable son los bancos. Al igual que los proveedores, quieren controlar el riesgo que la empresa mantiene con ellos, más aún después de poseer incremento en los hechos de morosidad bancaria en comparación con periodos anteriores. ¿Ok? Generalmente los bancos poseen un departamento específico orientado hacia el análisis contable de sus clientes, que solicitan en forma periódica las cuentas anuales, balances de comprobación, referidos a seguros sociales,
principales clientes y proveedores y lista de bancos. O sea, los bancos tienen acceso a esa información de todas las empresas si ellos lo piden. Así de simple. ¿Qué creen? También los trabajadores, por medio de sus representantes legales, acceden a la información contable de la empresa. Así la ley exige que se faciliten al comité de la empresa las cuentas anuales, informes trimestrales sobre las ventas y la producción, tanto de la empresa como del sector, así como los informes trimestrales sobre las previsiones de trabajo y contratación. Con estos datos los trabajadores podrán tener una idea sobre si peligran o no sus puestos de trabajo y sobre si van a cobrar la nómina con normalidad, además de tener información veraz para discusión de contratos colectivos. Otra, las administraciones públicas. ¿Para qué es importante la información contable en las administraciones públicas? ¿Por qué? Porque exigen información contable de las empresas basada en modelos oficiales. Se basan en dicha información para obtener recursos como impuestos, tasas y otras contribuciones o para distribuciones en función de la situación económica y financiera de la empresa. O sea que, si dan cuenta, cualquier de estos ámbitos lo pueden pedir. La competencia también intentará conocer la situación económica y financiera de nuestra empresa, tratando de adivinar sus puntos fuertes y débiles y comparándolas con ella y actuando en consecuencia de la información contable. Lo obtienen del registro mercantil, de estudios de mercado y de información sectorial facilitada por la Cámara de Comercio. Así de simple. Las preguntas que se hacen comúnmente en la competencia se dicen, ¿pagan mis clientes antes que la otra empresa? ¿Tienen posibilidades de aumentar su cuota de mercado? ¿Estira una guerra de precios? Etcétera, 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 etcétera. O sea que también la competencia tiene acceso a esa información contable. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahí todo lo que tenga que ver con la información contable tiene que realizarse de la manera más fácil y sencilla y que sea clara para que todos, como la dirección, trabajadores, etcétera, etcétera, tengan acceso a ella. Entonces, hasta ahorita vamos bien. Sencillito. Vamos a hacer un resumen rápido porque me fui muy rápido, pero es que quiero dar toda la información posible para que ustedes analicen. Vamos a hacerlo como un resumen de lo que vimos. Los usuarios de la información contable. Los usuarios de la información contable es la información que todo lo que haga un contador, todo lo que haga un administrador, tiene que ser una información que les interesa a varios usuarios, como son los accionistas, los clientes, los bancos, trabajadores, administraciones públicas, competencia y dirección. Me faltó uno que fueron los proveedores. Acuérdense que interesa mucho a la dirección para tomar decisiones, claro, ¿no? Como nosotros los administradores, accionistas porque necesitan saber si es negociable y rentable en la empresa para obtener beneficios, a los clientes que les interesa para poder ahí dar dinero y tener beneficios y que no sea una empresa que no sea viable, como también los proveedores para ver si se le da crédito a esas empresas. Tienen este derecho a ver esa información para, ok, te doy un crédito, por ejemplo, de 100,000 pesos, 200,000 pesos, pues ya nadie da 200,000 pesos de crédito. Entonces, por eso tienen ese acceso a esa información contable. Los bancos también para hacer préstamos, para ver por qué no han pagado, para ver cuándo van a pagar o por qué es rentable, qué materiales tienen, si pueden a lo mejor un extremo caso embargar, etcétera, ¿no? Trabajadores por ley, porque los trabajadores tienen derecho a saber de cuánto está ganándole a cada empresa. Las administraciones públicas para llevar un consenso para los impuestos, en este caso es Hacienda que hace que la información contable tiene que estar detallada para ver cuántos impuestos van a pagar la empresa respecto al año. Y la competencia para ver por qué es necesario. La competencia tiene acceso a esa información contable para tener una sana competencia de por qué ellos ganan menos, ganan más, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que hayan entendido. Aquí lo que me van a hacer es de que con sus palabras me van a decir los usuarios de información contable por qué es importante cada una, sobre todo estas 7, cada una, escribirlo,
porque es importante que tengan la información contable esos usuarios, por favor. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver de la división de contabilidad. La división de la contabilidad se ha dicho que la contabilidad puede ser aplicada a diferentes realidades, en escalas, en intensidades distintas, por lo que se hace necesaria una división de la economía en diversos ámbitos de aplicación de la disciplina. O sea, se dividen en varias partes. ¿Ok? Se puede hablar de microeconomía o macroeconomía. Es más, son materias que ustedes van a llevar más adelante. Aunque se dice que el método económico es unitario, la diversidad de realidades económicas sobre la que se proyecta se origina la creación de distintos universos contables con objetivos diferentes. La primera es la microcontabilidad. ¿Qué es la microcontabilidad? Como dice ahí. La microcontabilidad o contabilidad de las unidades microeconómicas se ocupa del análisis contable de aquellas unidades que constituyen una parte del sistema económico. Cuando este último es visto con un todo, la microcontabilidad está integrada por tres disciplinas contables. La contabilidad de la empresa, que se refiere a las distintas áreas en las que se puede dividir la misma, de acuerdo con los objetivos específicos de cada una de ellas. Vamos a ver cada una de ellas. Primero está la contabilidad financiera, conocida como contabilidad externa o general, porfa, contabilidad financiera. Tiene como objeto la preparación de que los estados contables que informan sobre la renta y la riqueza de una empresa mediante el análisis de transacciones hechas entre la empresa y el mundo exterior a ella. Eso se le conoce como la contabilidad financiera. Espero que hayan entendido. Todos me van a investigar cada una de ellas, por favor. Contabilidad de costos o de costes. Se le conoce como que recibe denominaciones como contabilidad interna. Esta es interna. La primera es externa, la segunda es interna. O analítica de gestión actualmente. Su objetivo se centra en la elaboración de una información relevante para la adopción de decisiones de explotación, aceptar o no un pedido, dejar de fabricar un producto, dejar de dar un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La que sigue, la contabilidad provisional o previsional, también se le conoce, que consiste en el proceso de planificación de la empresa a largo plazo. O sea que aquí es cuando se planifica y consiste en que el establecimiento tenga metas y objetivos. O sea, claro que las empresas tenemos que crecer poco a poco, pero esta se utiliza la contabilidad previsional. Y la última es la contabilidad para dirección, que podría entenderse como la utilización de la información contable con fines directivos, lo cual implica seguir con unas ciertas pautas en una preparación y contar con instrumentos de análisis que permitan extraer conclusiones relevantes de la misma. Espero que hayan entendido los diferentes tipos de contabilidad en la microcontabilidad. ¿Ok? En la contabilidad del sector público constituye la contabilidad del presupuesto del Estado, ¿ok? Que informa sobre el grado de cumplimiento del mismo. La contabilidad de la unidad del consumo y las organizaciones sin ánimo de lucro representada en la mayoría por familias con organización contable. Por otro lado, entre las unidades microeconómicas tenemos un lado las unidades económicas, la macrocontabilidad o contabilidad de las unidades macroeconómicas, que ocupa un análisis contable de aquellas unidades abstractas que integran el sistema económico, cuando el objeto específico del análisis constituye una de las unidades de dicho sistema. Entonces nos estamos refiriendo a un sistema microcontable. Entonces la macrocontabilidad está integrada por 4 disciplinas contables. La contabilidad de la renta nacional, que constituye un modelo contable en el que se presentan los distintos agregados de renta, gasto y acumulación de capital. La contabilidad de las transacciones interindustriales,
que es un modelo en el que se reflejan las transacciones interindustrias realizadas en el seno de una economía, y también se conoce bajo la denominación del modelo Input-Output, representado en términos originarios por ¿quién es? Leontief Weisley. La que sigue es la de contabilidad de flujos financieros, contabilidad de flujos financieros, que se refiere al modelo contable que mostrará los flujos de fondos monetarios y financieros, ya que la contabilidad nacional se refiere a la vertiente real de la economía y no a su lado financiero. Y por último, la contabilidad de la balanza nacional, que se refiere a la vertiente real de la economía y no a su lado financiero. Por último, la contabilidad de la balanza de pagos, que se refiere a la contabilidad de los movimientos con el exterior, dando relieve a las transacciones económicas y financieras de distinta naturaleza que una nación realiza con el resto del mundo. La contabilidad de unidades macroeconómicas presentan importantes diferencias con las unidades microeconómicas. Las más revalente recae en la toma de datos, recurre con mayor frecuencia a estimaciones estadísticas. Dirán, me la pasé hablando, pero es necesario tener esta información y entender que está hecho la división de contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Regresando al principio, lo que me van a hacer hoy, y para entenderle, ahorita me estoy nada más leyendo, hablando, lo que decía. Entonces, en la breve reseña histórica de la contabilidad, de lo que dije y de lo que van a investigar, me van a sacar lo más importante de lo que dije. ¿Quién es el padre? ¿Qué fue lo más importante que se hizo en cada edad de las 4 edades? ¿Okay? De los usuarios de la información contable, como les dije, ahí me van a decir cómo entendieron cada uno, para qué quieren la información contable los accionistas, los clientes, los bancos, los trabajadores, las administraciones públicas, competencia y dirección. Y lo último que me tienen que hacer es la división de la contabilidad. ¿Cómo se divide la contabilidad? Que es en microcontabilidad y en macrocontabilidad. La microcontabilidad, que se divide en contabilidad financiera, la contabilidad de costos, contabilidad previsional y contabilidad de dirección. Lo más importante, que es cada una de ellas. Y en general, por eso me fui un poquito más rápido, porque quiero que lo estudien y lo investiguen ustedes, qué es la macrocontabilidad, para qué realmente sirve, y con su concepto, con una conclusión, porque ya somos universitarios. Todo lo que necesito aquí es que den opiniones reales de ustedes, entendiendo de esto. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. El principio es teórico, así es. A lo mejor lo ven un poquito tedioso, porque es teórico, pero después son puras prácticas, puros números, y vamos a meternos de lleno a la contabilidad. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos. Espero que me hayan entendido. Espero que hayan tenido el conocimiento necesario. Estoy para servirles. Gracias y que tengan bonita tarde.